Amigos y hermanos en Cristo, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este programa especial que el Movimiento Social Católico Viva Cristo Rey, como Cisne Radio Televisión, traen para todos ustedes. Bienvenidos sean todos, gracias por acompañarnos, quienes se conectan de diferentes ciudades de México y aún del extranjero. Compadre, muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, compadre? Pues aquí muy contento. La verdad es que siempre feliz de poder estar aquí compartiendo con mi hermano, con mi compañero de ruta que eres tú y con toda la gente, con todo el auditorio que tan amablemente nos sigue y que en gran medida ha de estar esperando algunas luces, algunas pistas de qué hacer con esta elección y qué opinión tener bien fundada con respecto a la destrucción del Poder Judicial. Sí, sí, así es, exactamente. De ahí que le hemos dado en llamar, muestro en pantalla nuevamente el banner de nuestro programa y aquí está. Con elección de jueces, adiós justicia, hola dictadura. ¡Qué fuerte! Muy fuerte, aunque para quienes nos han seguido desde, pues, puedo decir el arranque del sexenio del pejidente López Obrador, pues no es una sorpresa lo que ustedes van a escuchar, porque, pues compadre, de acuerdo al Foro de Sao Paulo, la propia información en boca de el Mesías tabasqueño, y claro, el arranque de este nuevo gobierno con la pejidenta Sheinbaum, bueno, pues hemos ido perfilando ya y no ha sido complicado por toda la información que pues todos los días comparte la 4T a través de sus diferentes formas de comunicar, la mañanera, los propios medios de comunicación, sus jilgueros, etcétera. Pero hoy, hoy, cuando estamos pues a 2 semanas de la elección que se ha calificado ya por los afines a la cuarta destrucción nacional, eh, pues a 2 semanas prácticamente es importante volver a poner los puntos sobre las IES. Y es que tal vez hoy, amigo, amiga que nos escuchas, vas a tener todavía mayor claridad en torno a este tema que es de una gran relevancia para todos los mexicanos, porque hay mucho en juego y no precisamente estamos hablando de democracia. Esto quedará muy claro a medida que avance el programa, pero será Mario Gallardo quien, de acuerdo a su especialidad, a sus estudios, eh, a toda su preparación académica, también mmm, docencia, todo lo que desde luego él también visualiza como uno de los máximos expertos en derecho constitucional y otras áreas eh, de todo lo que es el orden jurídico, pues nos va a compartir quién podrá dar una opinión verdaderamente fundamentada. Y pues, compadre, yo inicio así, introduciendo el tema, no sin antes recordarle a todos nuestros amigos que por favor den like a este programa, que lo compartan, que se suscriban, tanto a Cisne Radio en YouTube como a Viva Cristo Rey en estos espacios. Así que, pues compadre, tienes la mesa servida aquí y qué importante de verdad es que eh, podamos responder a las preguntas que todavía el público se formula. ¿Votamos o no votamos por jueces, magistrados, ministros el 1 de junio? ¿Qué pasa si voto? ¿Qué pasa si no voto? ¿Qué es lo que hay realmente detrás de esta elección que podrían calificar muchos en primera instancia como democrática? Eh, entre otras preguntas, ¿cómo ves? Pues mira, pocas veces, yo quisiera comenzar así, porque pocas veces
uno tiene la oportunidad de hablar lo que verdaderamente conoce. O sea, en la vida te preparas, estudias, tratas de los que crecimos en esta cultura del trabajo, del esfuerzo, del estudio, bueno, pues te preparas, pero este tema más que desde el punto de vista de la geopolítica, sino este tema de la destrucción de la reforma, pues como es llamada al Poder Judicial, pues digamos, pues es que voy a hablar de muchos aspectos de mi propia vida. O sea, yo soy un abogado corporativo, pero soy constitucionalista. Y entonces tengo 29 años ejerciendo la carrera y 26 como abogado titulado. Eh, y bueno, para esto hay que saber, y afortunadamente, aunque hay muchas voces, entre la gente que sabe derecho, los mejores constitucionalistas que hay en el país, la gente que realmente los doctores, todos los expertos, pues digo yo, gracias a Dios, no hay discrepancias. O sea, el diagnóstico, el análisis del punto de vista legal, lo que sale a explicársele a la gente es exactamente igual. ¿Por qué? Porque quien realmente sabe derecho, o sea, entiende perfecto varios aspectos que voy a tratar de sintetizar, pero de explicarle a la gente que son muy importantes saber. O sea, estamos todos de acuerdo. En lo único que variamos algunos es que hay algunos, digo yo, algunos amigos incluso, extraordinarios constitucionalistas, que bueno, de una manera pues muy positiva, quiero decir, romántica, a veces no de mala fe, pero a veces faltan todos los enfoques de que no entiende de la historia de cómo se llegó a donde estamos en este momento como país, quien no conoce de las nuevas izquierdas del siglo XXI, que no conoce los acuerdos del Foro de Sao Paulo, que no conoce, bueno, puede tener una opinión un poco sesgada, porque hay algunos extraordinarios constitucionalistas, pocos, pero algunos sí invitan a ir a votar, ¿no? Y habemos muchos, voy a explicarlo, voy a dar razones de peso, tratar de hacer la información lo más sencillo para la gente, para que, bueno, tengamos una opinión debidamente sustentada. A ver, primero que nada, ¿no? Y por ahí comienzo. Nos vamos a estar bombardeando durante los próximos días de una manera, digamos, profusa, de información y de propaganda. Vamos a oír muchas voces, los que están a favor, los que están en contra, se habla y se habla y se habla. Y a lo mejor podemos caer en esto de decir, bueno, pues es que el tema de ir a votar el 1 de junio, el tema de la reforma del Poder Judicial, ya alguien, yo leía ahorita los comentarios, alguien decía, es un tema bastante polémico. Bueno, es polémico si no se conoce. O sea, si no se conoce en un aspecto, en un espectro mucho más amplio, ¿de qué se trata esto de la elección del día primero y de qué se ha tratado y se trató la reforma? Lo voy a llamar así muy caballerosamente, la reforma al Poder Judicial. Bueno, quiero comenzar por ahí. A ver, la reforma al Poder Judicial que deriva en que un aspecto, uno de los 3 aspectos fundamentales de esta reforma es la elección popular de jueces. O sea, que el pueblo bueno y sabio, ¿no? Bueno, este argumento es que el pueblo, vamos a ir a votar por nuestros jueces, los vamos a ir a elegir. Bueno, no hay que confundirnos, esto no es ni un ejercicio democrático, esto no es, vaya, ni siquiera es una elección, ni siquiera es un cambio de estructura en el Poder Judicial. No, 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 no. No es tampoco un medio para intentar, dicen los más, pues los más inocentes, para intentar alcanzar la justicia por otros medios y que sea accesible para todos. No, no. La reforma judicial que ya se dio en México es solo el avanzar un piso más en la instalación del régimen socialista. O sea, es un piso más. No es, aquí no se está definiendo el futuro del país, aquí no está. El futuro del país, desafortunadamente, los mexicanos lo decidieron desde el año 2018, entregándole a fuerzas políticas de izquierda asociadas con el narcotráfico, de manera pública, notoria y evidente, bueno, pues el control del país a través del voto. O sea, no voy a entrar aquí, que si ha habido fraude después, que sí, pero el punto es que pues ellos llegaron por la vía democrática a que precisamente a desaparecer, lo hemos explicado muchas veces, el Estado como nosotros lo conocemos, el país como lo conocemos, la vida como nosotros la conocemos en México, por el proyecto de nación que tenían. Pero insisto, esto de la reforma del Poder Judicial es un piso, es un ladrillo más en la construcción del muro que vamos a tener después
para poder vivir en paz, tranquilos, con derechos e incluso poder salir, desafortunadamente, de México si fuera necesario. ¿Qué es lo que se está preparando con esta reforma al Poder Judicial? ¿Hacia dónde va? Ahorita explico las máscaras, ¿no? Con las que han vendido esto, pero ¿hacia dónde va, incluida la votación de los jueces, toda esta parafernalia, este circo, ¿no? Tan penoso, ¿no? Nosotros los juristas decimos, qué lamentable, ¿no? Estudiamos derecho la gran mayoría de nosotros con una aspiración enorme de poder vivir en un estado no solamente democrático, sino en un estado donde el régimen constitucional era la aspiración, es decir, el poder contar con leyes que se aplicaran, que se respetara la justicia y que fuera donde todos valiéramos lo mismo. Entonces, esta aspiración ya en la vida profesional se vuelve, uno tiene que elegir. Yo hoy me voy a dirigir también a muchos de mis amigos, hermanos, jueces, magistrados, que eligieron en su vida el hacer la carrera judicial. Es decir, prepararse, presentar exámenes toda su vida. Bueno, era un proyecto de vida. O sea, tú podías mantenerte, como fue el caso de un servidor, como abogado litigante, como abogado corporativo, estudiabas especialidades, maestrías, podías quedarte en la iniciativa privada o podías entrar al Poder Judicial y prepararte e ir ascendiendo en base al conocimiento. No se podía ascender ya en base a otra cosa, había una carrera judicial. Desde el año 97, 1997, México había sufrido profundas transformaciones en materia de justicia desde el gobierno del doctor Ernesto Zedillo y en términos generales en todo. México se modernizó para bien en los años 90, voy a decirlo, sobre todo en los últimos 5 años de esa década, porque nosotros veníamos de un régimen totalitario, de un PRI, que controlaba el país, es decir, la dictadura perfecta, lo controlaba y era una fuerza política prácticamente monolítica. Eran los que controlaban todo, los dueños de todo, pero ¿qué pasa? Pasa que a partir del 97 se generaron contrapesos, ya no había mayorías calificadas del PRI. O sea, incluso Vicente Fox cuando gana el 2000 no puede instalar el proyecto de nación que tenía el PAN para México, porque a todos nos gustaba que había estos contrapesos, es decir, el mismo Poder Judicial se había renovado, no me extiendo mucho en esto, pero esa dinámica en la que habíamos entrado del 97 se hizo pedazos en el 18. ¿Por qué? Lo que hoy se vive con esta votación y con toda la reforma del Poder Judicial, pues es lo que no habíamos visto nunca en los gobiernos del PRI. Este es el PRI. Morena es la refundación del PRI, pero bajo unas bases diferentes. Es decir, lo hemos explicado en otros programas, Jaime, pero lo voy a sintetizar así. Ellos hoy, esto que digo que es un piso más en la instalación del nuevo régimen, ellos vienen otra vez por el control de todo México, pero no de la manera del PRI hegemónico de 70 años en el siglo XX, de una manera diferente porque están preparando el camino. Esta reforma al Poder Judicial no es otra cosa más que prepararle el camino a, ¿cómo lo digo? Le están preparando el narcotrono a la llegada del malviviente hijo de López Obrador a la presidencia de México. Lo digo así claramente, porque eso es lo que están haciendo. Están volviendo todo el poder, centralizándolo, terminando con los derechos, han acabado prácticamente, han ahogado el juicio de amparo, ahora están poniendo sus jueces a modo. ¿Por qué? Porque es un cambio de régimen, pero enfocado a toda la acumulación del poder, dárselo al narcopresidente. Y ese narcopresidente es el hijo del hombre que vino a destruir el Estado mexicano, que es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, le están preparando la silla, está preparando el camino para su hijo a través de su encargada de despacho, que es la actual presidenta de México, y a que a nadie se le olvide. Esto que hoy estamos viendo de la votación del 1 de junio y la reforma del Poder Judicial, esto no, Claudia Sheinbaum es, pues como en todo, está siguiendo simplemente haciendo los encargos que le han dado. Esto lo propuso López Obrador un mes antes, es más, desde un año antes de salir, explotó la bomba de la reforma al Poder Judicial, cosa que, bueno, uno diría, pero ¿cómo cuando un presidente ya se va, mete una iniciativa tan polémica? Bueno, pues es que lo hemos dicho aquí repetido hasta el cansancio, por boca de ellos lo sabemos, es que ellos no venían por 6 años, ellos venían por 70 años de instalar un régimen que fuera inamovible y para eso tenían que destruir
todos los contrapesos que existían. ¿Cuál era el contrapeso más poderoso que existía en México para que una sola fuerza política no se apoderara del país? Pues ni siquiera eran las alianzas entre partidos en el Congreso y demás. El contrapeso más poderoso contra el Estado mexicano y los abusos del poder era el Poder Judicial a través del juicio de amparo y de todo el reclamo judicial que los particulares podían hacer para, en un régimen constitucional, en una república, hacer valer sus derechos y evitar el atropello. Por eso es que se han esmerado en tratar de destruir el medio de defensa que tenemos los que vivíamos en una república y estamos entrando, como dice el doctor Cedillo, a una tiranía. Porque la máscara de esta reforma es una máscara, bueno, a mí el pueblo mexicano no sé si me debe dar coraje o hasta ternura. A ver, ¿cómo se nos vendió este asunto de la reforma? Ahí voy a lo de la elección, digo, pero hay que explicar, ¿no? Hay que poner en contexto. La máscara con la que se nos vendió esta reforma al Poder Judicial es una máscara, era, número 1, combatir la corrupción. De repente salía López Obrador, empezó a decir que todos los jueces eran corruptos, que todos los jueces eran del PRIAN, que todos los jueces favorecían a los fifís, a los conservadores, con esta narrativa que además pues muchos se tragaron, ¿verdad? O sea, imagínense los que tenemos casi 3 décadas dentro de la Administración y Procuración de Justicia como abogados litigantes, nos vienen a decir a nosotros, los litigantes, los abogados, los que conocemos la estructura y que ha sido nuestra vida, nos vinieron a decir que, bueno, había que destruir al Poder Judicial porque todo el Poder Judicial era corrupto, que había que combatir la corrupción. Y lo peor, había que venir a destruir el Poder Judicial en el nivel federal. O sea, ese era el objetivo, donde estaban los jueces de alzada, es decir, los jueces de distrito, los colegiados, los tribunales de apelaciones, o sea, los jueces, digamos, de mayor jerarquía, incluidos los ministros de la Corte. La primera máscara, ¿cuál fue? Venimos a combatir la corrupción y empezar con una narrativa, hacerle creer a la gente que estamos llenos de jueces corruptos. Yo lo he dicho en otros espacios, lo vuelvo a repetir aquí, el Poder Judicial federal particularmente era de lo poco bueno que teníamos en el país que funciona, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Pues bastante, tenían un trabajo razonablemente bueno, así lo definiría yo. O sea, claro, había jueces corruptos, como hay policías, como hay secretarios corruptos, como hay médicos, como hay todo que puede ser corrupto en la vida, pero no, hay que reconocer, trabajaba bien, no se necesitaba ser amigo del político para contratar un buen abogado y que hiciera valer tus derechos, irte a un buen juicio. Ciertamente se había segmentado como todo en el país. ¿Por qué? Porque si no tenías los recursos económicos en algunas áreas, pues el servicio público era bastante malo y entonces una persona no podía encontrar justicia en muchas ocasiones si no contrataba un buen despacho, una buena firma, si no tenía los recursos para hacerlo y era, pues digamos, bien representado, ¿no? Yo voy a dar en este programa también unas estadísticas que van a dejar fría a la gente para entender esto. Primera máscara, repito, la máscara de la corrupción. Nos decían, es que esta reforma es para combatir la corrupción. Y segundo, nos decían, es que esta reforma es para mejorar el acceso a la justicia, para que haya justicia para todos. Y entonces se habla mucho ahorita de la elección, pero no se habla lo que va a venir después de la elección. Lo que va a venir después de la elección es algo súper perverso. O sea, desde que López Obrador dijo que iban a crear el Instituto Nacional, de Defensoría Pública, a la gente, a los medios, claro, la reforma había que estudiarla bien. O sea, ahora sí corremos peligro todos porque son puros abogados públicos y quieren prohibir los abogados privados como su servidor. O sea, la gente que nos hemos dedicado pues a la defensa de intereses de particulares, de instituciones, pero que somos privados, este instituto es igualito al de Cuba. Como allá no existen los abogados privados, bueno, pues aquí no van a existir. ¿Por qué? Porque es un paquete global. O sea, no nada más es la elección de los jueces a través del voto, que eso de por sí ya es. Tú, Jaime, subiste, compadre, un video fantástico, que es como una sátira del avión, ¿no? El piloto, ¿no? Vamos a una tómbola y vamos a elegir, ya montados en el avión, a ver quién de nosotros se va a encargar, quién va a ser el piloto, ¿no? Aquí lo tengo. ¿Te parece si lo vemos rápido? Por favor, por favor.
Aquí lo vamos a mostrar ante nuestro amable auditorio. Y tú y yo vamos a estar por aquí cerquita. Aquí estamos. Y corre video. Un segundo, permítame, por favor. Vamos a vamos a regresarlo. Es que vale mucho la pena. No, buenísimo, buenísimo. A mí me parece que ilustra muy bien Muy esto ilustrativo. de lo que estamos hablando. Dame un segundo porque le Sí. faltaba sonido. Y vamos ahora aquí con él. Aquí está. Pasajeros, tenemos nuevas reglas del aeropuerto. Hoy el piloto será elegido por sorteo. ¡Felicidades! ¡La tómbola eligió a Don Chente! No dejarías que un inexperto pilotee un avión, ¿verdad? La justicia en México tampoco se puede dejar a la suerte. Proponemos una reforma judicial responsable que te proteja. Ahí está. Tal cual, tal cual. O sea, pero bueno, mira, este aspecto que es un aspecto, digamos, vital, fundacional de la reforma, que es esta elección ridícula, o sea, yo me acuerdo en aquella mañanera, cuando López Obrador lo sacaron las noticias y dijo, hay que eliminar los 10 años de experiencia de carrera judicial para poder ser juez. Y se atrevió a decir todavía esto el ciudadano. Dijo, porque 10 años, ¿para qué quieren 10 años de experiencia? Si cuando se hacen abogados, dijo, esos 10 años solamente les sirven para agarrar malas mañas, para aprender malas mañas y entonces ya se echan a perder. Sí, ¿verdad? O sea, agarrar malas mañas es aprender derecho, aprender los procesos, aprender la impartición de justicia, aprender lo que un juez necesita para poder aplicar el derecho, emitir sentencias, valorar pruebas, conducir un proceso para impartir justicia. O sea, yo pensaba, cuando vi aquella declaración de López Obrador, que es lo que es la semilla de todo este fruto amargo que hoy estamos viviendo, yo pensaba, claro, porque es como a los chavos, ¿no? Hay que darles becas, hay que regalarles dinero, no vaya a ser que se vayan a echar a perder y aprendan a trabajar. Sí. No vayan a hacer que vayan a la universidad y se enseñen a pensar, que tengan juicio crítico, que aprendan de sistemas políticos sociales. Eso era un argumento muy similar, o sea, hay que, y además era infame, ¿no? Era infame porque los que menos queremos jueces improvisados son los abogados que sí sabemos derecho. Porque sabemos el daño al ciudadano, al particular, que pues va a ser atroz. Si cuando tenías un juez así medio, que te hacía batallar, no porque no te diera la razón, sino porque no estaba a veces bien preparado, sí te llegabas a encontrar con gente que no, pues como en todo, ¿no? Causaba problemas no era un buen juez, pero esto es otra cosa, porque dije aquí, Jaime, las dos máscaras, decían combatir la corrupción y que ahora la justicia tenga acceso a todo. Pero ¿cuáles eran los verdaderos fines? Esto se entiende perfecto no solamente desde el análisis geopolítico del país, sino del conocimiento histórico de las doctrinas sociales, económicas que hoy han entrado a México a través del poder, pero lo más importante, para quien sabe derecho y para quien sabe derecho constitucional. Número uno, la primera finalidad que ha perseguido la reforma, la destrucción del Poder Judicial, es terminar con la autonomía judicial. Es decir, el Poder Judicial gozaba de una autonomía. O sea, gozaba de una autonomía, no era monolítico. Imagínate, ¿no? Todos los jueces extendidos a lo largo del país pues, tenían independencia para resolver, tenían independencia para estudiar, incluso cuando se llegaban a votar sentencias o se llegan a votar, pues de manera colegiada, o sea, discuten, hacen sus proyectos, analizan. Una realidad es que había gozado de autonomía el Poder Judicial, que era uno de los grandes logros desde la reforma que hizo el doctor Zedillo al Poder Judicial en los años 90 en la Corte y que, bueno, también tuvo muchos efectos hacia abajo en la impartición de justicia. No solamente era eso, sino ¿cuál es la finalidad quizás más poderosa de esta reforma judicial? Pues convertir al Poder Judicial en un órgano de Morena.
ya no en un poder, en un órgano de Morena, donde tenemos jueces pues del partido. Ustedes fíjense todos los youtuberos, estos perversos, que hoy están promoviendo que la gente, hablando bien de la reforma y diciendo que es el cambio, todos usan los mismos argumentos, los he estado viendo. ¿Y qué dicen? Bueno, dicen cosas, perdón, pero pues con su mismo discurso atrapabobos de siempre, o sea, diciendo, a ver, por ejemplo, dicen, es que lo que pasa es que había que terminar con un poder judicial educado en el neoliberalismo. O decían, claro, ni lo saben explicar lo que es el liberalismo, pero este argumento, no, lo que pasa es que teníamos puros jueces emanados del PRIAN. No, cuando los jueces no estaban metidos en política. Cuando es mentira, o sea, voy a comprarlo, el neoliberalismo no era ni siquiera un asunto que tuviera que ver con la impartición de justicia. Hay que entenderlo, que el derecho hoy en el mundo, hay países que tienen un Estado de Derecho real, fuerte, y son los países más ricos económicamente. O sea, no lo digo yo, está probado en todo el planeta que un país tiene una estructura de impartición de justicia más fuerte, bueno, pues ese país, precisamente porque hay leyes y se cumplen, tiene mayor inversión, tiene mayor crecimiento, tiene mejores condiciones económicas para sus ciudadanos. Ahora, esta era la verdadera misión de la reforma, o sea, convertir al Poder Judicial pues en un órgano, pues en jueces de Morena, que llegamos a este espectáculo tan lamentable de la tómbola y demás. ¿Y por qué quería quedarse con el Poder Judicial Morena? Bueno, bien sencillo. Primero, porque estos jueces le van a servir para instalar el nuevo régimen. Estos jueces le sirven ¿para qué? Para hacer leyes socialistas, aplicar leyes socialistas con criterios socialistas, para aplicar una justicia en formato de adoctrinamiento y en formato además de línea política que está dando el gobierno. ¿Y para qué más le sirve a Morena tener sus jueces? Que los jueces se la deban a Morena. ¿Por qué? Pues para perseguir opositores. Pero esta cuestión de instalar el régimen y perseguir opositores es de manual. O sea, en todas las dictaduras es exactamente igual. No me daría el programa para contar lo que ha sucedido en muchos otros países, cómo han tratado las dictaduras. Muchas, de hecho, ya gracias a Dios, ya han caído, pero llegan y acaban con los jueces, con la autonomía del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque les estorban, necesitan jueces a modo. Entonces, por eso es que Morena tuvo como digamos, como el eje central de esta reforma era evitar que quien sí sabe derecho fuera juez. O sea, lo voy a decir de una manera muy simplista, pero hay que poner a puro burro de juez. Hay que poner a pura gente que no tiene la capacidad, que no tiene la experiencia, pero que se afina al movimiento. Entonces, el cambio que estamos a punto de ver va a ser brutal, porque yo tengo la fortuna de conocer a muchos jueces que son personas no solamente intachables, sino cultos, son gente de bien, bueno, toda esa gente va para afuera, y entonces pues ahora entran los cuates de Noroña y cosas peores. O sea, ahora entran pues todos los que en el partido les hablaron y les dijeron, oye, por favor apúntate porque pues nomás necesitas ser licenciado en Derecho y como ya se probó ahora, y es más, si no eres abogado, pues tú apúntate también. O sea, esto es importante, sí, Jaime. Y justo apoyando lo que dices, no es casual que hoy encabecen las preferencias, de acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky. ¿Quién creen? En primer lugar, Lenia Batres para lo que es ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y quién creen también? Yasmín Esquivel, compadre, está cantado como la elección la van a ganar estas mujeres. ¿Se imagina ahora que ocupen estos cargos? No, verdaderamente de horror. Continúa, compadre. Es que además no es una elección, es una votación como cumplimiento de requisito. O sea, ellos convocan, ellos propusieron a la gente, ellos van a contar los votos, ellos van a contar la cadena de cuidado de las elecciones, ellos, o sea, hay que entenderlo. El decir, vamos a participar, porque todavía hay muchísima gente en la sociedad civil y dentro de los también católicos, muchísima gente buena, pero
bastante inocente, a veces fantasiosa. Bueno, no, lo que pasa es que si nos hacemos para atrás, dejamos que los malos avancen y que hay que ponerlo donde debe de ir esto. A ver, la reforma al Poder Judicial tenía que ver con, no solamente con ese asunto de remover a todos nuestros jueces, de quitarlos y poner nuevos. No, tenía que ver con secuestrar a la Suprema Corte de Justicia. Cuando Arturo Saldívar era el presidente, bueno, López Obrador se desvivía en halagos para Arturo Saldívar. Después salió Saldívar y entró Norma Piña y empezó la campaña porque, claro, la Suprema Corte de Justicia, con esa autonomía y con ministros que no eran afines, que no eran gatos del régimen morenista, bueno, pues obviamente lo que hicieron fue, pues te voy a secuestrar a través de la reforma, voy a secuestrar a todos los jueces y voy a inventar pues una manera, pues no quiero decir ni primitivo, porque a veces lo primitivo es mucho más racional, es mucho más organizado. La forma esta de la votación de los jueces es para terminar con los juzgadores, insisto, bajo el tema de la corrupción. Mira, Jaime, es fundamental explicarle un poco a la gente para que ustedes sepan. Y además, que yo pueda aportar desde mi vivencia. Porque, insisto, pues a mí nadie me lo platica, ¿verdad? O sea, yo soy un abogado litigante. No soy un servidor público, no trabajo en un juzgado, en un ministerio público, nunca he trabajado en el poder público. O sea, y entonces, el conocer perfectamente de qué estamos hablando cuando dicen, vamos a acabar con la corrupción. La corrupción ni siquiera estaba en el Poder Judicial. La corrupción mayoritariamente en México está en las fiscalías. Exacto. Lo que son una cloaca, un cochil, perdón por los ministerios públicos que tengo algunos amigos, pero es un cochinero, es una cloaca, es una cosa, y le voy a dar a la gente algunos datos para que nada más se queden sin dormir pensando en el país en el que hoy vivimos, porque con este rollo de que ya ves que la gente sin criterio, desinformada, y voy a decir con una actitud estúpida a veces, dice, no, todos los gobiernos eran iguales, no, lo que pasa es que siempre es lo mismo, no, lo que pasa, o sea, con el mismo rollo, esta narrativa de Morena de que los anteriores eran iguales o peores y que al cabo nada va a cambiar y que bueno, que ahora por lo menos dan dinero y ahora por lo menos quieren acabar con la corrupción. Nada más le voy a dar a la gente algunos datos para que se den cuenta sobre qué estamos parados. A ver, nosotros ya bajo el gobierno de Morena, todavía con el gobierno del licenciado Felipe Calderón y del licenciado Enrique Peña Nieto, nada más imagínense, pues sí resultaba ser que se denunciaban de cada 4 o 5 delitos se denunciaba uno nada más o menos se mantuvo de igual estadística, y resultaba pues que pues de cada 100 denuncias que se presentaban, pues no eran ni 30 las que llegaban a un juzgado penal, es decir, era bastante pobre, o sea, la tercera parte llegaba, pues digamos, ya salía de una agencia del Ministerio Público, o sea, de una fiscalía, y ya se iba al juzgado porque ya estaba pues investigado el asunto y ya habían acreditado la responsabilidad de quien estaba señalado como responsable. Con López Obrador, el gobierno de Morena, pues esto fue impactante. Primero, la gráfica, como todas las gráficas de este país, desde que llegaron estos malvivientes, se modificó. ¿Cómo estamos hoy con Morena? Primero, datos oficiales. Primero, de cada 8 delitos que se cometen, ya no son 4, de cada 8 delitos que se cometen se denuncia 1. Nada más, ya desde ahí, ya debería, la gente no va, la gente no cree en la justicia, la gente no quiere gastar, la gente no cree en las instituciones, la gente le tiene más miedo a veces al fiscal que al propio malandro que le hizo un daño, en fin. Entonces, se denuncia 1 de cada 8 delitos, pero aquí viene lo fuertísimo. ¿Cómo estamos hoy en México? Resulta que de cada 100 denuncias que se presentan, nada más 5 de esas 100 llegan a un juzgado. El término es se judicializan. Esa carpeta de investigación, lo que antes se llamaba una averiguación previa, esa carpeta donde el fiscal o Ministerio Público está investigando, pues ya tenía suficientes elementos de prueba y lo enviaba a un juez pidiendo la orden de aprehensión, el inicio del proceso, bla, 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 el inicio del proceso penal. Imagínense, 5 de cada 100 llegan con el juez. Pero la cifra más impactante es que de esas 100 denuncias que se presentaron, de las cuales solo 5 llegaron ante el juez,
nada más una de esas 100 llega a sentencia condenatoria. Una de cada 100, porque una cosa es que lo manden con el juez y otra cosa, pues es que en el juzgado, que todavía tiene su derecho a legítima defensa el inculpado, entonces se puede defender, ofrecer pruebas. Si los abogados por ahí, tanto abogado que hay de tratar de darle la vuelta haciendo lo que no deben, haciendo que el criminal o el delincuente salga como inocente, bueno, pues esa mala praxis que hay, y en muchos casos corrupción, y en esos 5, nada más uno. O sea, 1 de cada 100 personas que presentan denuncia en México, 1 de cada 100 tiene una sentencia condenatoria, donde ya se fincó. O sea, ya esa cifra, perdón, para quien sale a mí a defenderme en las fiscalías, no es que hay fiscales que son muy honestos, no es que las fiscalías hay de todo. Número 1, aunque haya desinformados que salgan a defender lo indefendible, yo me voy a la estadística. Y yo digo, en cuanto a ineficiencia e ineficacia, no hay nada peor en México que una Fiscalía de Justicia de un Estado o la Fiscalía General de la República. Compadre, te interrumpo en este punto porque lo que has dicho me parece que es fundamental y quiero reforzarlo con la siguiente idea para que nuestro amable auditorio se dé cuenta de la gravedad del asunto. Sí. Tú tal vez, nuestro amable auditorio, tuvo oportunidad de ver esta nota en los medios de comunicación. Ahora la vamos a mostrar en un momento más. Sí, me preocupa mucho, aquí está. Mira, se expande crimen a despojo de casas. Usan fachada de sindicatos y grupos sociales en Edomex. Número 1, municipios donde gobierna Morena. ¿De qué se trata? Se trata de 14 agrupaciones que se hacen pasar como grupos sociales o sindicatos y que están relacionados con delitos como extorsiones, huachicoleo y hasta homicidios, y que controlan los despojos de inmuebles en municipios conurbados del Estado de México. Bueno, ¿a qué viene este ejemplo? Si tú que nos escuchas eres víctima de un despojo, de una propiedad privada, de tu casa, a manos de estos delincuentes, tolerados por la autoridad, significaría, compadre, que en un litigio, tú sabrás, una denuncia penal, en el momento que le toque al juez emitir un fallo, nótese, jueces del pueblo a partir del 1 de junio, ¿verdad? ¿Por quién cree que van a fallar si estos grupos están ligados y forman parte de la estructura misma de Morena? ¿Se dan cuenta que ahora van a poder tomar el control de lo que quieran, de empresas, de autos, de propiedad privada, de tu casa, de todo lo que sufriste, vamos, de todo lo que ganaste con el sudor de tu frente? Compadre, ¿me equivoco? ¿Exagero que existe esta posibilidad ahora de que prácticamente quedemos inermes ante el control de un alcalde, de su policía municipal, estatal y ahora de los propios jueces, claro, ministerios públicos, pero ya en última instancia de los jueces? ¿O estoy exagerando en este escenario? No solamente no exagera, sino que además se cierra el círculo. Ya la corrupción tenía cooptadas a las fiscalías. Lo que necesitaban ahora eran los jueces. O sea, el asunto es que todo el mundo que ve este programa lo sabe. En las fiscalías muchas veces piden dinero, muchas veces no te atienden. Mira, yo he tenido, compadre, en mi firma legal, incluso gente que ha trabajado, que ha llegado muy alto, ha tenido un servicio extraordinario en las fiscalías y se ha incorporado con nosotros. Yo le puedo decir a la gente del auditorio que nosotros lo vivimos día a día. ¿Por qué? Pues porque lo sabemos, convivimos con ellos. En las fiscalías incluso le dan premios, estímulos a las fiscalías, a las agencias que archivan más carpetas. O sea, hay premios para las fiscalías que mandan archivo las carpetas de denuncia de la gente. O sea, si tú tienes 120 carpetas y esta quincena cada quincena estás mandando a la basura 30, te dejamos salir más temprano,
te damos beneficios para tu personal, te promovemos porque eres un buen fiscal. O sea, eres un buen fiscal porque todo lo mandas a la basura, lo echas a la basura. O sea, esa es la condición en que están las fiscalías. Es una cosa terrible. De hecho, las fiscalías, no solamente, insisto, la corrupción, la ineficacia, ahí estaba el problema. Y ahí lleva el problema enquistado hace décadas. ¿Por qué? Ha ido creciendo porque no nomás es la ineficacia, la ineficiencia, la corrupción. No, son estos filtros perversos que tienen, donde la gente incluso que recibe las denuncias, pues ya acomoda la declaración de tal manera, lo toman de tal forma en que les va a ser fácil desecharla porque le toman la declaración mal, porque le ponen mal elementos, incluso a veces meten elementos de contradicción en la propia denuncia. Y es muy triste, pero pues todo está preparado para que archiven lo más pronto la carpeta, y si el ciudadano sigue, se va y se queja y todo, pues da de vueltas, y todos conocemos gente desilusionada del sistema porque dice, yo denuncié, tenían las pruebas, tenían la razón, no me hicieron justicia, fueron vueltas, fue a gastar en el abogado. Bueno, la gente que no tiene la fortuna de contratar un abogado competente, decente, capaz, además moral, que asuma esto y que esté encima de la autoridad tratando de hacer valer la ley. Yo a los alumnos a veces les digo, sobre esas estadísticas que tiene el gobierno federal, les digo, ¿se imaginan de cada 100 denuncias que se presentan, una llega a sentencia condenatoria? Y siempre les digo, por ejemplo, los abogados de mi firma, y esa sentencia tiene que ser la nuestra. Pero claro, uno entiende que el ciudadano que se acerca a las fiscalías a presentar una denuncia, a pedir justicia, a decir me robaron, me defraudaron, violaron a mi hija, bueno, no encuentra justicia. Y no encuentran justicia por lo que estoy exponiendo aquí. O sea, es que incluso les dan premios por archivar las carpetas. Entonces, es un sistema del que mucha gente corre. ¿Por qué? Porque termina siendo un sistema de vida que el que entra bueno ahí sale, pero hecho un corruptazo terrible y termina que acabar corriendo. ¿Por qué? Porque se normaliza en su propia vida atender a la gente con la punta del pie o darle a tole con el dedo o simplemente no hacer lo que le corresponde. Esa es y sigue siendo, después de la reforma, pues el gran boquete que tenemos en la Procuración y Administración de Justicia, o sea, las fiscalías, que si no tienes un buen abogado, pues que Dios te ampare, porque la fiscalía trabaja para archivar la denuncia que tú por fin te atreviste a poner, o que gastaste tu dinero en un abogado, que a lo mejor solo le importa el dinero, va a presentar la denuncia, no le da un correcto seguimiento, no se quiere enfrentar realmente con las autoridades. A veces el primer litigio es con la propia autoridad en México, pero no con los jueces, era con los fiscales. Entonces ahora, si esta parte ya está podrida, ahora están pudriendo la otra, que es la parte de el juez al que le va a llegar. Has dicho correctamente, ¿no? Basándonos en esta y muchas notas que han salido en la prensa, pues es que la argumentación ha sido falsa desde un principio. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros pasamos, yo lo he tratado de explicar así. Nosotros hemos salido de un Estado de Derecho a un Estado de cárteles. De hecho, la forma en que Morena operó la elección judicial es al más puro estilo de un cártel del narcotráfico. O sea, elimino a mis contrarios, es como quien sabe, los cárteles no andas en conflictos con ellos se eliminan. La delincuencia organizada en México te eliminan, o sea, no hay de qué, adiós. Bueno, ¿qué hicieron con los jueces? Adiós. O sea, te vas. Los que conocen jueces saben, incluso gente recta, honesta, están viendo ahorita su suerte porque los están difamando, les están armando carpetas, vaya, yo recibo testimonios prácticamente todos los días de jueces que están siendo hostigados terriblemente, claro, la gente decente. ¿Y quién lo está haciendo? Los zánganos de Morena, la gente afín a Morena, que está rodeando a toda esta gente y bueno, les están haciendo la vida imposible porque lo que quieren es quedarse con el poder completo. Mucha de la gente que va a quedar de jueces difícilmente terminaron una carrera profesional. Nunca hubieran podido llegar, pero ni hacer, ya no digo del archivo, ni hacer el encargado de las copias del juzgado. No tienen la capacidad, no tienen la formación, no tienen. Y a esto hay que agregar también, compadre, que las campañas de desinformación no vienen solas. O sea, hay mucha gente, bueno, ya sabemos, todos los que argumentan que no, que esta reforma es buena y que no, y vuelvo a insistir que el neoliberalismo y que antes eran jueces corruptos, pura estupidez. O sea, todo esto que mucha gente le cree. Pero hay otros que entonces salen a decir,
no, es que estamos promoviendo tales candidatos, e incluso para la corte, estos son, y entonces, bueno, ¿qué podemos decir tú y yo? Lo voy a decir a título personal, ¿no? O sea, cuando yo veo, pues es que también hay fuerzas de operación política que también traen sus candidatos, o sea, son como otros cárteles. O sea, también el Yunque trae sus candidatos a jueces y los promueven como candidatos pro vida y pro familia. Y como acá ya nos conocemos, ¿no? O sea, y sabemos perfectamente quién es quién. Bueno, pues vemos y la gente, no, sí, es que escucha este conversatorio y métete a esta reunión porque hay un candidato pro vida y ella quiere ser magistrada. Nosotros dijeron, pues si supieran que son operadores políticos, estos además de juristas, en realidad no tienen nada, sí son abogados y yo no dudo, muchos de ellos y la tienen competencia profesional como abogados, pero pues son también intereses de grupo, es decir, los mercenarios de la política tienen sus candidatos, aunque en muy pequeña proporción. Las izquierdas tienen sus candidatos y no se diga el partido Morena. Los narcotraficantes y los cárteles tienen sus candidatos. ¿Quiénes son los únicos que no tenemos candidatos en esta elección? La sociedad civil. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros en realidad no tenemos candidatos. Y bueno, esto lo dije en un foro y hubo quien, cuando terminé, me reclamó y me dijo, pues no tenemos candidatos por gente como usted, me dijo. Que sí, por gente como usted, que es antagónico del gobierno y que sale y que difunde tantas cosas que uno no sabe y me decía, pero a ver, ¿por qué usted encarándome? Y yo entiendo, bueno, o sea, encarándome diciéndome, ¿por qué gente como usted? ¿Por qué usted mismo no salió y se puso como candidato? Bueno, yo le voy a aprovechar el ejemplo en mi persona para explicarle a la gente también. Uno no se puede improvisar de juez. O sea, es que tú, ¿de qué parte del tablero has jugado siempre? No es que no tenga uno las capacidades mínimas que pide la reforma, no, pues en la reforma con cartas de recomendación y tener la carrera de derecho con eso es suficiente. Bueno, es que lo que sucede es que, lo voy a decir así, a ver, por ejemplo, en mi caso, ¿no? 3 décadas prácticamente ejerciendo mi carrera. Yo tengo un despacho bilingüe. Tengo un equipo de abogados, una firma legal que me ha costado mucho construir y ha sido mucho esfuerzo. Con presencia en todo el país, litigamos en todo México, fuero común y fuero federal, para quien entienda en términos legales. ¿Pero qué sucede? Sucede que hubo muchos de nosotros que apostamos precisamente por la abogacía en una prestación del servicio privado. Insisto, hay gente quien se metió a la carrera judicial, gente también extremadamente brillante, o sea, gente que ha trabajado, que ha salido, que ha ido creciendo, hay jueces que son gente que son doctos en derecho de una manera impresionante. Ahora, ¿quiénes, tanto los jueces preparados, honestos, como los abogados litigantes con éxito, que se manejan en un nivel, pues en un nivel sobre todo corporativo, en un nivel con causas, digamos, que son abogados libres y competentes, capaces, honestos? Todos en su conjunto estamos en la misma canasta, somos enemigos para este gobierno, somos algo que el gobierno de Morena ha querido eliminar. ¿Por qué? Bueno, yo mismo tengo la experiencia cuando el licenciado López Obrador, el todavía presidente de México, para nuestra desgracia, a mí me dedicó unos minutos en la mañanera para ponerme como ejemplo de los abogados fifís. Y era un abogado de Guanajuato, de esos que le servían a los conservadores, que trabajaba para empresarios, para los que se habían saqueado México. Y bueno, pues para muchos de nosotros el haber sido exhibidos en la mañanera pues era motivo de orgullo, de honor, ¿no? Porque la gente, los profesionistas con este perfil representamos exactamente lo contrario al proyecto de nación que quieren, que están imponiendo en México. Y desafortunadamente, lo voy a decir así, tenemos hoy el problema de que se viene una elección, imagínense, cada uno de nosotros tiene que votar como por 60 personas. O sea, todo el mundo desconoce los perfiles. Y si conoce algún perfil que valga la pena, pues seguramente no es ni en tu sector, ni, bueno, porque insisto, también han promovido algunas causas, algunos grupos también promueven a sus candidatos. La gente no sabe realmente, si para nosotros los abogados a veces es complicado por tanta especialización que hay de jueces, por la configuración que tiene a nivel nacional todos los juzgados para
es imposible almacenar muchísima información, el tener el mapa completo. Bueno, pues ahora imagínate un civil, un ciudadano común, que le dices, vas a votar por un juez y que los tribunales colegiados de circuito y que este es un tribunal de apelaciones y que este es un tribunal especializado en esta materia y que, bueno, la gente no sabe ni de lo que le están hablando. Y además tiene que votar por decenas de personas que no conoce, que no tiene su currículum, porque de eso se trataba. O sea, esta tómbola, es como la consulta a los expresidentes, es pura faramaya. Es un circo mediático nada más. O sea, es más, fíjense lo que uno ve en la narrativa del gobierno, que además ha sido plagada de mentiras. Salieron a decir de esto de la elección de jueces, salieron a decir, no, salió Claudia Sheinbaum a decir, no, es que en otros países la gente vota por sus jueces. Mentirosa. No hay un país en el mundo, en derecho comparado lo sabemos los constitucionalistas, no hay un país en el mundo que vote por todos sus jueces. Hay algunos estados en la Unión Americana donde hay un sistema de votación para elección de jueces que, por cierto, ha dado muy malos resultados en unos poquísimos estados, y eso se intentó en Bolivia, un sistema que ya se abortó porque también fue nefasto y fue producto de la llegada de Evo Morales allá también al gobierno y todas las perversiones que hicieron allá los socialistas. O sea, pero la gente se lo cree. No, es que hay otros países y, por ejemplo, y esta narrativa plagada de mentiras para engañar a la gente. El derecho comparado, que es el estudio de todo esto, de las leyes de otros países, de las cuestiones de cómo se van cambiando las estructuras jurídicas de una nación, la afectación que esta tiene en la vida común de los ciudadanos, en los aspectos económicos, en fin. Esto en el derecho comparado, quienes lo hemos estudiado, sabemos que una mala reforma al Poder Judicial, de hecho, genera más corrupción. O sea, lejos de eliminarla, si tú pones jueces que no están preparados, si además pones gente que lo que quiere ahí es meterse a la grilla para agarrar hueso, o peor aún, como nos va a suceder aquí, metes gente que ya tiene antecedentes penales porque trabaja para la delincuencia organizada o de plano es protegido por un cártel de la droga, que va a haber cientos de jueces así. Pues el narcotráfico ponía candidatos en las elecciones, ahora también va a poner jueces. Y entonces la gente no lo acaba de entender. Esta refundación del PRI, que es este partido Morena, no es el PRI. No tiene las características de los priistas de antes. Y quien conoce bien sabe que el origen de todo esto es el pleito entre las obediencias masónicas. Es decir, están confrontados los masones, peleándose. Todos nacieron en el PRI, todos de ahí vienen, del mismo serpentario. Pero lo hemos también tratado de explicar. Este grupo que hoy gobierna son de izquierda, son procomunistas, adoran al Che, adoran a Fidel Castro, ven a Cuba como el gran modelo, y los otros masones, estoy hablando de los de rito nacional mexicano, peleados contra los de rito escocés antiguo, y un gran sector del rito yorquino. ¿Por qué? Pues voy a decirlo de una manera muy simple, porque son cuestiones de ideologías que tienen entre ellos mismos y también de vivencias de prácticas religiosas y espirituales. O sea, voy a decirlo así, no es lo mismo un curandero que un chamán, que un brujo, que un santero, que un satánico. No es lo mismo. Y esas pugnas entre logias es lo que partió desde el 18 para acá en cuanto a lo que estas obediencias masónicas están confrontadas, se siguen peleando. Y bueno, pues quien conoce un poquito de esto sabe perfecto, no es una reforma al Poder Judicial. Es más, yo con mucha tristeza lo voy a decir, la gente que se dejó pues engañar y que no conoce el espectro completo, pues va a ir a votar y hasta a lo mejor hasta se van a enojar porque van a decir, no, es mentira, ¿cómo es posible que digan que fueron millones a votar, que la participación fue de tantos, si eran bien poquitos, si además, ¿cómo es posible que ya se está sabiendo que un montón de gente de Morena quedó como jueces? Y pues aquí diremos, como siempre, compadre, te lo advertimos. O sea, te dijimos que todo absolutamente está hecho para que vayas. Estas son elecciones como, tú te acuerdas, ¿no? De cuando la gente iba a votar por un solo candidato del PRI. O sea, era el único candidato, había elecciones, pues ¿por cuál vas a votar? Pues nomás hay uno. Bueno, pues aquí son de Morena
habrá quien critique esta postura y diga, ¿pero qué no hay jueces buenos? Sí, pero los jueces buenos, les pregunto yo, la gente que fue y se formó y los que se llegaron a colar en listas, ¿van a poder operar con autonomía? ¿Van a poder dictar sentencias en contra de los intereses socialistas del Partido Morena? ¿Van a poder proteger los derechos humanos y civiles de las personas? Porque el argumento otro que se ha dado, así como engañaron con lo de que esto era en otros países, también dicen, es que México puede cambiar su sistema judicial y su sistema su sistema de administración de justicia, de impartición, precisamente, decía Claudia Sheinbaum, porque somos un país soberano. A ver, pues no tiene la menor idea de lo que habla, por eso los juristas decimos, qué pena, ¿no? O sea, que nos exhiba de esa manera ante digamos, ante el escenario de las naciones en el mundo. Porque cuando la presidenta sale a decir eso, a ver, pues es que precisamente hay requisitos para que un país sea soberano. Eso de lo que se llenan la boca. Es que porque somos soberanos vamos a armar esta elección y porque somos soberanos vamos a cambiar. Espérate. Es que para que sea un país soberano necesita haber división de poderes y autonomía del poder judicial y necesita haber democracia. Resulta ser que tú ya acabaste con todo. Entonces ya no es un país soberano. Y por eso es que empezamos a tener problemas con los otros países, por eso es que se nos viene un vendaval de incumplimiento a los tratados internacionales y las sanciones económicas, políticas, que va a recibir México. Ya la Corte Interamericana ya está con una lista ahí de resoluciones contra cosas que ha hecho Morena desde el 2018. O sea, vamos diciéndolo bien. A ver, no es un asunto de soberanía, ni es un asunto de que vamos a dejar el neoliberalismo. La gente que hoy va a votar, pues no se da cuenta que, bueno, pues podemos dar casos muy concretos. Yo tengo una larguísima lista de candidatos, de ejemplos en el país, compadre, pero es que sale en los titulares también. O sea, es que sabemos que con quién están aliados todos los jueces, y yo lo he dicho en otras entrevistas, yo mismo lo sé por ellos, cómo han hecho las convocatorias. A mucha gente le invitaron para que se fuera Morena y le ofrecieron que fuera juez. O sea, hay que terminar con esta farsa y bueno, aquí fieles a nuestra costumbre tratamos de hablar con la verdad a la gente. No se debe participar en esto con esta idea final que le voy a dejar a la gente. No se debe participar. Primero, vuelvo a decir doctrina de la Iglesia Católica, el voto es un acto moral. O sea, pero esta no es una votación. No van a perder los candidatos de Morena. Ellos cuentan los votos, ellos convocan, ellos tienen sus candidatos, son todos. O sea, a ver, no se debe participar porque yo exponía una idea y decía, ¿qué pasa si todo el mundo hiciera caso, que somos mayoría entre los que no participan en la vida pública del país y entre los que estamos en contra del régimen? ¿Qué pasaría si nadie fuera a votar? Pues muy sencillo. Si no fuéramos a votar, no le hubiéramos dado legitimidad a esta elección, pues tendrían que quedarse los mismos si no se votó por nadie, ¿no? O sea, es así de sencillo. Por eso van a tener que llevar a carrera a tanta gente para que vote, para darle alguna suerte como de legitimación y decir que alguien fue. Y si no van a inventar los votos. Para eso hicieron el nuevo sistema sin sábanas y bueno, toda la porquería que hicieron ahora para que no haya un conteo que sea abierto. Entonces, vamos a decirlo así. Tú vas a participar, pero ¿con qué fin? No es que debemos de participar para que eso no crezca. No, bueno, es que no tiene nada que ver la elección de los jueces. El Poder Judicial ya está destruido. De hecho, ya fueron lanzados a la calle y ya hicieron su acuerdo para finiquito todos nuestros jueces, porque la amenaza era esa, porque la reforma era, te vas sin liquidación si no renuncias. Ya no tenemos jueces. O sea, si no hubiéramos votado todos, bueno, pues estos jueces a lo mejor no habría nadie elegido, pero van a llevar los de Morena sus votos y con 3 votos de 100,000 van a decir, pues tal juez ganó, y vamos a ver una Suprema Corte de Justicia convertida en un cártel también. O sea, no solamente gente corrupta, sino lo que estamos por ver es como un surrealismo sociológico en México. Estamos a punto de adentrarnos en ver, como yo lo dije en algún artículo que publiqué, o sea, estamos a punto de entrar a una era del terror. Porque el tener jueces, no solamente afines al partido, sino afines al narco,
nos da completamente una vista diferente. Un maestro en un posgrado que yo estudié tenía una frase para explicar esto y decía, es que la soberanía de un país se mide por la fragmentación real que hay de derechos humanos entre su población. O sea, en la medida en que nosotros perdemos los derechos humanos viviendo en nuestra propia patria, ese país ya no es soberano, y al no ser soberano, ¿de quién es esclavo? México ha perdido la soberanía no contra Estados Unidos, no seamos ilusos, no contra intereses transnacionales, lo que tanto argumentaban antes. No, México ha perdido su soberanía con los cárteles de la droga y con este nuevo PRI refundado que vino a quitar al Poder Judicial porque los nuevos jueces les van a servir para perseguir opositores y para apoyarle todo lo que quiere el régimen. Es más o menos mi manera de hacer una conclusión para que la gente lo tenga claro y para que no nos andemos con fantasía. Todos quisiéramos que esto no ocurriera, ¿no? Entonces, pero ya ocurrió. O sea, entonces, bueno, hay quien dice, no, yo voy a ir a votar porque con mi voto, bueno, si tú en conciencia lo vas a hacer, una conciencia, en tu recta conciencia ante Dios, dices, yo lo voy a hacer, pero yo te digo que votes o no votes, así vaya toda tu familia y así nos movilizáramos todos, pues este es un micro David sin piedra, sin onda, contra Goliat, porque ellos se apoderaron ya de toda la estructura, los recursos y las instituciones del Estado. Y las que eran instituciones ciudadanas, ya las deshicieron todas. Y las que eran instituciones de control para supervisarlos, ya las deshicieron todas. Ya acabaron con el Consejo de la Judicatura Federal, que era quien revisaba la actuación de los jueces. Ya lo acabaron. Ahora en 5 personas va a estar el poder de poder sancionar, destituir y hasta mandar a la cárcel a los jueces del país. En 5 personas. Pues bueno, esto no se va a detener a través de la votación, porque, insisto, es un ladrillo más en la construcción de la tiranía socialista que se apoderó de México. No es una elección, es una farsa, es un ejercicio demagógico del populismo más vulgar que existe en Latinoamérica y que hoy lo tenemos aquí y ustedes vean a la gente, hasta hay quien defiende la reforma. Entonces, bueno, sigue siendo el mismo problema del país, la ignorancia. Vaya que sí. Pues compadre, con base en lo que nos has compartido y esto que has dicho, una farsa, ¿qué te parece si vamos cerrando esta misión? Y para ello, si tú me lo permites, recapitulando lo que has compartido a nuestro amable auditorio, vamos a continuación, con las 10 razones para no votar el 1 de junio. Número 1, justamente, la elección es una farsa, originada como un proyecto político transeccional venido desde el pejidente Andrés Manuel López Obrador. Es una simulación. Número 2, votaremos por candidatos que no conocemos. Hasta en la plataforma que se ha difundido para entrar y conocer a tu candidato, no está la información completa. Ellos mismos se han rehusado, muchos aspirantes, a presentar sus datos personales, su información. No está completo, así como. Número 3, candidatos seleccionados al azar mediante una tómbola. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ridículo! Como en una feria. Número 4, aspirantes preseleccionados sin preparación académica ni experiencia. Recuerden el video que vimos hace unos minutos en torno a votar por un pasajero en un avión para que sustituya al piloto con más de 50,000 horas de vuelo de experiencia. Verdaderamente es ridículo. Número 5, candidatos en efecto afines a Morena o a la Cuarta Transformación. Los propios medios de comunicación, la prensa, pues ha publicado algunos de estos nombres que son muy, muy evidentes. Verdaderamente no tienen, repito, vergüenza. Número 6, aspirantes ligados al crimen organizado o corruptos que se han presentado y que, pues sabemos, representan a esos carteles, ya no son partidos
son carteles del narcotráfico o de diferentes bandas del crimen organizado en nuestro país. Número 7, votación en una urna confusa, con, ¿cuántos dijiste, compadre? ¿Cuántos candidatos a elegir en una urna? Casi 60. Casi 60. Bueno, por eso son de 5 a 6 boletas. Y de acuerdo a los ejercicios que se han realizado, harás, por tanto, una fila de 4 a 5 horas. Vaya. Número 8. El domingo 1 de junio se establecerán centros de votación que no son las urnas que tú y yo conocemos típicas en elecciones intermedias cada 3 años. No, son centros de votación especiales, que serán pocos y lejanos de tu casa. Eso, desde luego, tiene el propósito, además del bajo presupuesto que hubo por parte del INE, de pues inhibir el voto. ¿Para qué? Para que solo vayan a votar las estructuras territoriales de Morena, que ya tienen perfectamente claro, porque lo han estudiado, por quién sí y por quién no votar en estas boletas. Número 9, pues sí, ¿quiénes van a contar los votos? Triste, pero real. Serán los afines a la 4T que han seleccionado, pero también, y me atrevo a decirlo sin rubor, el INE cooptado con el Tribunal Electoral serán partícipes de este engaño o fraude. Y número 10, en conclusión, será una elección en la cual se terminará con la autonomía de los órganos de justicia, rompiendo el equilibrio de poderes que había en la Constitución. Se tendrá que modificar tal vez el órgano, decía Mario, el órgano ahora de Morena. Y con ello, pues la concentración de todo el poder en el Ejecutivo Federal. No olviden, Morena ya tiene el poder ejecutivo, tiene el poder legislativo, tiene el poder de la fuerza a través de Guardia Nacional, Ejército y todas las estructuras de la fuerza en el país. Añadan que van ahora por el cuarto poder, el poder y el control absoluto de los medios de comunicación a través de la reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que está parada, está en foros, se está estudiando, pero eso es cuestión de tiempo. Y claro, por supuesto, finalmente el poder judicial. En síntesis o en conclusión, queridos amigos, el próximo 1 de junio seremos testigos de una farsa que dará pie a una dictadura en México y que lamentablemente dejará cautiva a nuestra nación mexicana. Adiós a la justicia, qué triste decir esto, ¿verdad? Adiós a la justicia, hola o bienvenida a la dictadura. Terrible, ¿no les parece? Pues, compadre, esta es la realidad que enfrentamos como nación y de la que verdaderamente no vemos hoy salida. ¿Qué te pareció esta síntesis o resumen de lo que pues hemos compartido con nuestro amable público esta noche? La verdad que hiciste un gran trabajo. O sea, es una recopilación, o sea, una recopilación exacta. Yo creo que el video valdría mucho la pena que se hiciera circular nada más con esos 10 puntos. O sea, hay finalmente, miren, hay que entender. Las razones se exponen, la evidencia se muestra, pero hay que entender hoy la polarización que vive en México. Hay mucha gente que ante las razones, ante la evidencia, ante las pruebas, pues ellos ya decidieron ser ciegos por elección. Y entonces ellos van a defender cualquier cosa que provenga del partido Morena porque le vendieron su alma por unos pesos, por un cargo, o simplemente porque el discurso del odio que promueven, pues a ellos en su espíritu y en su corazón, pues digamos, se han encontrado identificados. Esto hay que entenderlo. ¿Quisiéramos equivocarnos, compadre? Pues sí, quisiéramos equivocarnos y pues
sigue pasando el tiempo y nuestros detractores quisieran tener la evidencia de que hemos anunciado algo en algún programa que no se haya cumplido o que no haya, digamos, una ruta clara de que hemos ido anticipando lo que ha venido sucediendo en México. Es una gran responsabilidad, pero pues descansa en paz la República. O sea, y la gente no tiene idea de lo que significan estas palabras que acabo de decir. Descansa en paz la República. O sea, en el momento en que el bastión que nos quedaba era el Poder Judicial, para vivir libres, para que no te quiten tu casa, para que no te expropien, para que no pierdas tus ahorros, para que puedas seguir con tu vida, tus inversiones, la educación privada. La lista es tanta cosa. Y pues para tu pensión, pues ya se acabó. Ya se acabó. Ningún juez te va a dar la razón cuando trates de defenderte de nada, en base a cualquier decisión del gobierno, desde prohibir las redes sociales hasta hasta bajarte tu pensión a una pensión universal. O sea, de eso se trataba. Por eso es que el golpe al Poder Judicial, pues, es el knockout, es el fin de la pelea, al menos institucionalmente, porque mucha gente dice, bueno, vamos a ver todavía. Yo escucho incluso a algunos expertos que dicen, vamos a ver si las leyes reglamentarias, si Morena no lo hace tan duro, vamos a ver si suavizan un poco el tono, porque esto podrá traer graves consecuencias. ¿Y a quién en este país puede tener una evidencia de que Morena se ha detenido ante esta aplanadora en que se convirtió para destruir la estructura del Estado mexicano como lo encontró? La gente pregunta y dice, bueno, entonces si no hay que ir a esta elección, entonces ya no vamos a ninguna, ¿no? Pues yo voy a dar respuesta. O sea, lo que pasa es que se acabaron las elecciones reales en México desde que ellos ganaron en 2018, porque llegaron a destruir todas las estructuras de participación ciudadana y de vivencia democrática en México. Todo esto que estamos viendo es consecuencia de que la gente no supo ni por quién votó, llegó una izquierda casi radical, populista, y bueno, pues aliada completa y absolutamente, públicamente, vergonzosamente con el narcotráfico, pues bueno, nos metieron en una jaula donde ahora la jaula pues es nuestro propio país. Descansa en paz la República como tal. Y bueno, pues quisiéramos equivocarnos, pero así como decimos, hola dictadura, pues desafortunadamente ya la gente lo verá. El deterioro, cuando en un país no se tienen jueces, porque esto que vamos a tener no son jueces. O sea, dicho, lo podría decir de muchas maneras, pero así lo sintetizo, en realidad no son jueces, va a tener, digamos, consecuencias graves. Le invito a la gente a que, toda la gente que se ha dejado engañar, no, es que sí hay que ir a votar, hay que anular nuestra boleta porque así mostramos nuestro descontento, no, es que hay que ir a votar por Ingrid no sé qué, porque es una gran candidata provida que va para la corte. Y miren, la sociedad civil en realidad no está representada, son grupos políticos, los mismos grupos que están agarrando las migajas que Morena les avienta, porque en eso se convirtió en la oposición política hasta hoy. O sea, han estado ahí migajeando lo que les tira Morena y se han quedado con un pedacito, y bueno, sí, son de alguna manera la clase política, no toda, pero son los grandes traidores en esta, digamos, en esta historia, y la sociedad civil, pues bueno, no la vio venir, insisto. Hoy se llega a una elección de jueces, pero porque votó la gente por los socialistas en el 18. Ya todas las elecciones después van a ser fraude, y este es un fraude de inicio, es una aberración jurídica, es una cuestión demagógica que nada tiene que ver con derechos reales. Deberíamos de no perder el tiempo e irnos preparando más bien, pues de alguna manera por todos los cambios que va a venir en México y también cómo lo vamos a asumir como familias y como sociedad. Pero Jaime, pues pobres de la gente de los detractores que siguen, ¿no? Esos haters que siguen todavía esperando, pues no se les ha cumplido, seguimos caminando y seguimos anunciándole a la gente lo que después de un tiempo pues simplemente confirma que va a pasar. Se acabó el Poder Judicial, al menos para poder encontrar justicia en México, pues jueces, pues hay que ser amigo de Andy López Beltrán, ¿no? O sea, sí, es tristísimo, pero bueno, lo que estamos viviendo es así, pero ustedes lo ven, la gran mayoría yo voy a poner un ejemplo durísimo, ¿no? Un video como este
mucha gente ni siquiera lo va a compartir. Hay gente que ni siquiera le interesó verlo. No sé, lo verán 5, 10, 20, 30. Voy a ser muy positivo, 50,000 personas en las plataformas. En una hora, un video de Peso Pluma tiene 100 veces más reproducciones y vistas de lo que podemos tener nosotros con difusión de contenidos tan importantes para la sociedad mexicana. Entonces, bueno, pues realmente nos comió la narcocultura, y hablo en general como país. Entonces, sí tenemos muchas batallas que dar. Para que el mal no crezca hay que combatirlo, que es precisamente lo que el gobierno dejó de hacer. Dejó de combatir el mal porque ellos son en sí mismos el mal. Entonces, bueno, a nosotros nos toca pues seguir combatiendo en todos los frentes hasta donde podamos. Así es que ese sería mi mensaje para todos, Jaime, y pues cerrar diciéndole a la gente, es una pena, pero hay que hablar claramente, y les hemos dado hoy argumentos de realmente en qué consiste la elección, y por eso seguiré sustentando mi postura. No tenemos a nada que ir y que participar en la votación. Tenemos muchas otras cosas que hacer como sociedad para irnos preparando y como familias. O sea, esto es importante porque los cambios que se vienen, ahorita no lo han podido hacer, algunos cambios porque es un proceso gradual, pero ya sin jueces van a irse, pero así como en una resbaladilla. Una resbaladilla. Nosotros éramos, a través del juicio de amparo, le metimos el pie al gobierno en muchísimas cosas. Mis clientes dentro y fuera de México lo saben. Vamos a estar ahora mucho más limitados. Entonces, bueno, quise dar estadísticas para que la gente no piense que cuando decimos dónde está la verdadera, dónde se hacía falta la reforma, no era donde la hicieron. Esto lo hicieron para destruir el Poder Judicial. Las fiscalías van a estar hasta peor, porque pues ahora ya no tienen ningún juez que los corrija. Verdaderamente un desastre, una muerte anunciada desde el sexenio pasado. Pero este país seguirá de fiesta cada fin de semana. Continuarán las verbenas en el Zócalo capitalino. Llegan artistas, seguirán cantando, bailando, disfrutando de la buena música de artistas nacionales o extranjeros. Vendrá el Mundial de Fútbol en México, y todo bien, todo normal, pues todo el circo, ¿verdad? Pero yo espero que tú, amigo que nos estás viendo, amiga, tú ya tienes conciencia de lo que está pasando en México. La invitación es a que resistas, a que te sigas informando a través de medios como este, y por supuesto a que oremos por esta nación, porque solo Dios y la Virgen Santísima nos puede rescatar de esto. Y cuando uno voltea a ver que ya 24 estados de la República han modificado sus códigos penales para despenalizar el aborto, la semana pasada Tabasco, 24 estados, pues la purificación está ya a las puertas. Oremos porque esta bendita tierra de María ha sido mancillada, ha sido pisoteada, está toda teñida de rojo, de la sangre de inocentes y de algunos no tan inocentes, pero finalmente hijos de Dios y mexicanos. Pues compadre, amigos, pues así es como terminamos este programa, esperando y confiando, ¿verdad? Que venga la liberación de esta pobre patria mexicana. Poniendo nuestros ojos donde debemos. Así es. O sea, porque la gente a veces a mí me pregunta, ¿por qué el entusiasmo entonces? ¿Por qué la esperanza? Porque hay que tener los ojos donde los debemos de poner, y no es ni en los circos mediáticos, ni en el día a día de lo que hace este gobierno destructor, no es ni siquiera en los hermanos que están indiferentes o que andan extraviados apoyando lo que no deben. Hay que poner la mirada en Cristo. Hay que poner los ojos en el Dios por quien se vive, por el que todo lo puede, por el que nos da la libertad aunque seamos presos. Entonces, eso no lo debemos de quitar del radar. O sea, mantenernos en el combate, ¿no? Eso es lo más importante, y sobre todo, bueno, sabiendo quién nos protege y quién está de nuestro lado. Eso como cristianos
no nos lo pueden arrancar. Yo siento que México hoy, mucha gente, muchos quizás de nosotros en nuestros ambientes, como en el martirologio romano, como en el Coliseo, creo que vamos a ser aventados hacia los leones. O Sí, sea, hoy así literalmente yo lo veo. O sea, hoy ya no puedes transitar por las carreteras, hoy ya no puedes muchas cosas. O sea, la vida social de México se transformó de una manera terrible. El país es una gran fosa clandestina. Las madres mexicanas no tienen ni dónde ir a llorar a sus hijos asesinados o desaparecidos. Pero el problema que más grave detrás de todo eso es la falta de conversión de un pueblo. Podríamos tener abundancia, estabilidad, pero si no tenemos a Dios, así es, en efecto, ahí está la receta y el remedio. así es. Pues compadre, amigos, hemos llegado al final de este programa especial. Si te importa esta nación, dale un like, Claro. compártelo, que es lo menos que puedes hacer, pero el adquirir conciencia, todos, seguir orando en fe y resistir los embates de esta dictadura del dragón infernal que se quiere tragar a México, pues eso lo podemos hacer, rogando al Señor tenga piedad y misericordia de esta bendita tierra mexicana. Pues gracias a todos, les invito, como saben, todos los días a rezar el Santo Rosario, que es la única esperanza que nos queda, la única opción que tenemos hoy, pero no quiere decir que esto al decir que es la única arma, no quiere decir que es ya lo que nos queda nada más, no. Ojalá te unas con nosotros. Pues un fuerte abrazo a todos, que tengan un bendecido descanso. Mario, a ti, tu familia, Dios les bendiga, que tengan buena noche. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias a todos. Bye bye.